Hola a todos, bienvenidos a la clase de la semana 8. Esta semana solamente tenemos una clase, va a ser un video, y vamos a hablar sobre las aplicaciones biológicas industriales ahora en el contexto nacional, qué es lo que pasa en Chile. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior, vamos a hablar del uso de enzimas en procesos productivos, del tratamiento biológico de residuos industriales, vamos a hablar un poquito de biolixiviación y biocorrosión, y algo muy importante es que en esta clase les voy a presentar de qué se trata el proyecto del curso, del que hemos hablado antes, de cómo vamos a hacer el póster. Entonces, en la clase pasada hablamos de los bioproductos, que son productos generados a partir de diversos tipos de biomasa por la acción de microorganismos. Y también hablamos de la química verde, que la química verde tiene como objetivo usar ciertos principios para reducir o eliminar la generación de sustancias peligrosas cuando tenemos un proceso químico o biológico. Y también hablamos de la biomimética y la biomedicina, que son ciencias que se inspiran en la naturaleza para generar nuevas soluciones. En esta clase vamos a partir hablando de los bioprocesos y biotransformaciones. Los bioprocesos son procesos en que participan moléculas o organismos de origen biológico, por eso es bioproceso. La idea es que en este proceso hay ciertos sustratos, que son los nutrientes, que son transformados por la acción biológica, como les dije, que pueden ser microorganismos, pueden ser células, y se transforman en biomasa y en productos. O sea que la célula o el microorganismo crece, se reproduce, esa es la biomasa, y también se genera un producto. Y los productos generalmente son moléculas más complejas como los antibióticos, drogas, vacunas, vacunas recombinantes como hemos visto, insulina, por ejemplo, vitaminas, producción de aminoácidos, etcétera. Y el proceso de biotransformación es un proceso en el cual un sustrato es modificado por la acción enzimática. O sea, tenemos cierta molécula que al reaccionar con agua a través de la catálisis con enzimas o con células, produce un sustrato modificado. Entonces podemos decir que un bioproceso puede contener varias biotransformaciones para generar un producto. ¿Okay? En los bioprocesos existen muchos de los cuales utilizamos enzimas para catalizar reacciones. Si ustedes recuerdan, las enzimas, como las vemos acá, son capaces de unirse a un sustrato, de generar este complejo enzima-sustrato y de producir un producto, en el cual este producto es distinto al inicial, es distinto al sustrato. Y las enzimas tienen la particularidad que catalizan este proceso utilizando bajas energías. Y utilizar enzimas en bioprocesos tienen ciertas ventajas y desventajas. Las ventajas es que las enzimas en general son de origen natural y no, por lo tanto, usualmente no son tóxicas, no contaminan al medio ambiente. Son muy específicas al momento de actuar, por lo tanto no producen reacciones secundarias que no esperamos o que no deseamos. Además que funcionan en condiciones que son moderadas de temperatura y pH, por lo tanto no requerimos como agregar tanta energía al sistema para subir la temperatura ni para controlar el pH. Otra cosa muy positiva es que actúan a bajas concentraciones de enzimas, o sea, no necesitamos agregar una gran cantidad para que puedan cumplir su función. Y también son fácilmente inactivadas porque las enzimas actúan en condiciones muy específicas. Entonces, si yo aumento la temperatura por unos breves minutos, podría desactivar la enzima, o cambiando el pH de la solución en que está la enzima, también la puedo desactivar. Y así evito que la enzima pueda interrumpir en otros procesos posteriores. Y algunas limitaciones o desventajas son que tienen alto costo. Producir enzimas actualmente o todavía es caro. A veces es difícil obtenerlas de forma pura, son difíciles de purificar, porque también es un proceso que es caro y es muy técnico. Y a veces las enzimas no son estables, porque como las estamos sacando de su medio ambiente, porque las enzimas están
generalmente adentro de la célula o en un medio extracelular con condiciones controladas, al sacarlas de ahí a veces no son estables. Utilizamos enzimas en varios bioprocesos, como en los procesos del sector sanitario farmacéutico, enzimas para hacer diagnóstico, por ejemplo, en los kits de detección de enfermedades, kits de embarazo, hay enzimas que reaccionan y eso es lo que dan algún color y indican en el fondo si un test es positivo o negativo. Hay enzimas de uso terapéutico en el caso de que alguna persona tenga una enfermedad en que no produce una enzima, esta enzima la podemos dar de manera recombinante, como inyectándosela al paciente, o pueden tomarla también. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa pueden consumir pastillas de lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa. Y bueno, también usamos muchas enzimas en procesos medioambientales, como la bioremediación de agua, o sea, la bioremediación de aguas, en la obtención de plásticos biodegradables o la producción de biocombustibles. Y también en otros procesos industriales como el detergente, la industria textil, la síntesis de distintos compuestos químicos, etc. Pero en Chile, el sector en el cual se utilizan más enzimas en los bioprocesos es en el sector agroalimentario, en el cual las enzimas aportan cambios en los aromas, en el dulzor, o también sirven como aditivos en los alimentos. También sirven para producir aminoácidos u otras moléculas que puedan ser nutritivas. Y también en las industrias que producen quesos, que producen lácteos, etc. En general, en un bioproceso, las enzimas queremos no perderlas. Entonces, por eso una enzima puede estar inmovilizada, puede estar unida a cierta matriz para que la enzima esté fija en un lugar y, por ejemplo, el sustrato va pasando por un tubo o por un reactor y la enzima no se pierde. Y en general, cuando hablamos de cualquier proceso que está biocatalizado, necesitamos ciertas etapas. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una enzima, elegir cuál es la enzima más apropiada para nuestro proceso, la que resiste las temperaturas o el pH en el cual queremos trabajar. Después necesitamos producir y purificar esta enzima, lo que a veces es una de las etapas más difíciles. Y una vez que ya la produjimos, ya hicimos la enzima, ya la producimos en el laboratorio, la purificamos, necesitamos caracterizar esta enzima, saber a qué pH funciona, a qué temperatura funciona, si es que se inhibe con la acción de algunos metales, si es que es muy sensible a la temperatura o no es tan sensible, etc. Todos esos estudios se pueden hacer en el laboratorio. Y acá podemos entrar en un loop en el cual con ingeniería genética podemos modificar el gen que codifica esta enzima y podemos ir haciendo mejoras para que esta enzima responda mejor al proceso que nosotros queremos catalizar. Y una vez que ya tenemos la enzima con la que queremos trabajar para este proceso biocatalizado, podemos llegar a la etapa de inmovilización que les expliqué en un comienzo. Y así no perdemos la enzima cada vez que generamos la reacción que estamos haciendo, de pasar de un reactivo a un producto. Les voy a comentar varias industrias en las cuales se utilizan enzimas. Por ejemplo, en la industria láctea, una enzima que se utiliza es la lactasa para producir los productos libres de lactosa, y eso ayuda a las personas que son intolerantes a la lactosa. También en la producción de quesos utilizamos quimosinas, lipasas y proteasas que ayudan a la maduración de los quesos, ayudan a que las proteínas de la leche coagulen para que el queso sea más espeso también, porque es mucho más denso que la leche, digamos. Y también podemos acelerar el proceso de maduración de los quesos al agregar estas enzimas y podemos darle ciertos sabores que nos interesan más. Y también al hacer helados, en las industrias que producen helados, podemos usar enzimas como la glucosa isomerasa,
que la glucosa isomerasa lo que hace es transformar la glucosa a fructosa y eso cambia el dulzor del alimento. O también podemos utilizar lactasa porque la lactosa se cristaliza rápidamente, entonces nosotros no queremos un helado que tenga cristales, que no tenga esa textura como arenosa. Entonces si utilizamos una enzima como la lactasa que pueda romper la lactosa, el helado no va a tener esa consistencia arenosa que no queremos. Y también es importante mencionar que además de enzimas también se usan bacterias que fermentan la leche y producen yogur, ¿cierto? Son lactobacilos generalmente que hacen una fermentación ácida y así es como podemos obtener los yogures a partir de la leche. Durante los procesos de la industria de la carne, durante la realización de los procesos en la industria de la carne, también utilizamos ciertas enzimas como la papaína, ficina y bromelina. Y estas enzimas lo que hacen es romper enlaces peptídicos, cortar proteínas, y esto ayuda a que la carne tenga una textura más blanda, porque luego de que los animales mueren, los músculos se rigidizan. Entonces, para evitar que eso, o sea, no para evitar que eso pase, sino para contrarrestar ese efecto, se pueden agregar enzimas, que las enzimas pueden ir cortando las fibras musculares, que son proteínas, pueden ir rompiendo también el tejido conectivo como el colágeno o la elastina, y así se puede relajar la carne, digamos, relajar como estas fibras y la carne es más blanda. Entonces, estos se usan en las industrias de la carne como en estas empresas chilenas. En la producción del pan también se utilizan otras enzimas como amilasas, proteasas, lipoxidasas y lactasa también. La amilasa es la enzima que degrada el almidón en moléculas de glucosa y eso le da más sustrato para que las levaduras transformen la glucosa después en CO2 y así el pan esté más infladito. ¿Ok? También las harinas por sí solas, al provenir de trigos, traen en el trigo ciertas bacterias o hongos que ayudan a la fermentación. Pero estas harinas a veces, al ser tratadas, al ser procesadas para ser empacadas o para ser vendidas, pierden parte de esas bacterias o de esas levaduras. Por lo tanto, igual a veces necesitamos agregar levaduras extras que nos ayuden en este proceso de fermentación. Y así estas levaduras lo que hacen es consumir la glucosa que está contenida en la harina y producir la fermentación en la cual se produce CO2 y se produce etanol, pero el etanol se evapora en el proceso de cocción del pan. Otras industrias que utilizan enzimas en sus procesos es la producción de jugos y vinos. Utilizan enzimas como la pectinasa, que las pectinasas rompen la pectina, que es el mayor componente proteico de las paredes vegetales. Y entonces eso hace que los jugos sean más claros, o sea, menos turbios. También usan la glucosa isomerasa para lo que les decía antes, para convertir la glucosa a la fructosa y así sea más dulce. También usamos enzimas que evitan que los jugos se oxiden. Entonces evita que los jugos tengan esos sabores como que está algo que está malo, algo que está descompuesto, puede ser porque está oxidado, o que se pone oscuro también porque las moléculas se oxidan. Entonces al usar estas enzimas evitamos esos procesos. También en la producción de vinos también participan las pectinasas y la glucosa oxidasa y la catalasa, además de los propios antioxidantes que tienen las uvas, que ustedes deberían haber escuchado que los vinos son antioxidantes, también es porque tienen moléculas de las mismas uvas que son antioxidantes. Y además en la producción de vino usamos levaduras también que ayudan a la fermentación, también produciendo CO2 y produciendo etanol. En este caso el etanol no se evapora, pero sí perdemos el CO2. Por eso los vinos no son burbujeantes, excepto los espumantes en los cuales sí se mantiene el CO2.
Otros procesos es la producción de cervezas. En las cervezas utilizamos enzimas como las amilasas, las papaínas o la pepsina. En el como la primera parte del proceso para, para licuar la malta. La malta es la que provee de azúcares que van a ser luego fermentados. Entonces, si nosotros tratamos esta malta con algunas enzimas y hacemos que los nutrientes estén más disponibles, después la fermentación es más eficiente. Y en la fermentación también recordemos que participan levaduras que pueden transformar estos sustratos, la glucosa, en CO2 y en etanol. Acá hay otro proceso que solo les quería mostrar en un proceso de producción también de cerveza, que se ha encontrado que al estimular las levaduras con luz, utilizando luz LED, esta fermentación es más eficiente. Entonces acá en este proceso se estaba estudiando el uso de luz para hacer este proceso en el cual las levaduras puedan fermentar de manera más rápida y producir antes la cerveza. También en la industria forestal, para producir papel, se utilizan enzimas como silanasas y lacasas, que son para romper la pared vegetal, que a veces es muy dura porque tiene silano y porque tiene lignina. Y esto también ayuda al degradar la lignina y al degradar el silano, permite que el papel sea más blanco. Entonces así podemos evitar el uso exagerado o la gran cantidad de uso de compuestos clorados que son tóxicos. Actualmente en Chile esto está solo en escala piloto, no se usa comúnmente las enzimas, pero se está trasladando a la industria hacia allá porque es mucho menos tóxico, o sea que responde mejor a los conceptos de química verde que habíamos visto antes. Y para evitar desastres como el que pasó en el río Cruces en el año 2004, en el cual se me olvidó cuál era la planta, la planta de celulosa Arauco, al botar sus aguas al río Cruces, que tenía muchos compuestos clorados, empezó a matar el luchecillo. Y el luchecillo era una planta acuática que era el principal alimento de los cisnes de cuello negro. Entonces, con esto cambió todo el medio ambiente, todo el ecosistema que existía en este río y dejaron de estar los cisnes. Muchos se murieron y los otros migraron porque ya no tenían de qué alimentarse. Entonces, esto es algo que hay que evitar y a través de la química verde podemos buscar procesos que sean más favorables y que eviten el uso de compuestos tóxicos. Una de las industrias en la cual se han utilizado más enzimas o una de las que se usan, una de las industrias en las cuales se utilizó primero las enzimas fue la industria de los detergentes. En esta industria se utilizan enzimas como proteasas para romper proteínas, lipasas para romper lípidos, celulasas para romper celulosa y amilasas que degradan almidón, y eso ayuda a remover las manchas de la ropa, dependiendo de con qué se hayan manchado. En Chile tenemos una gran industria de detergentes, como la que vemos acá, y es importante considerar a qué temperatura van a trabajar estas enzimas, porque en general la gente hace el lavado a temperaturas frías, a la temperatura que sale el agua de la llave, que serán unos 17, 18, 20 grados dependiendo de la temporada. Entonces es importante tratar de buscar enzimas que actúen a estas temperaturas que son relativamente bajas, porque las enzimas acá funcionan a ciertas temperaturas específicas. Entonces, como vemos en este gráfico, estas enzimas de estos detergentes funcionan mejor como a 45 grados con el agua tibia. En cambio, a 20 grados funciona muy muy poquito. De todas maneras es mejor que los detergentes sin enzimas. Por lo tanto es importante tratar de buscar otras enzimas que tengan propiedades que les permitan trabajar a bajas temperaturas. O si no, para que el detergente trabaje a temperatura, o sea, de manera óptima, hay que hacer los lavados a mayor temperatura. Y como anécdota,
Las enzimas en detergentes se usan hace muchos años, como desde los años 60, desde el cual se empezaron a comercializar detergentes con enzimas. Y actualmente un 30% de la producción mundial de enzimas se utiliza en la industria de los detergentes. Otro punto importante es el tratamiento de residuos industriales. Los residuos industriales se pueden tratar desde distintos puntos de vista. Puede ser desde el punto de vista físico, utilizando centrifugado, esperando que los sólidos decanten, haciendo filtraciones, etc. También puede ser a través de procesos químicos, en el cual utilizamos reacciones químicas para neutralizar los residuos o para darles un valor agregado. Por ejemplo, en la producción de biodiesel a partir de aceite usado, que esto por reacciones químicas, el aceite usado, las grasas se pueden transformar en un biodiesel. También podemos hacer un tratamiento de residuos utilizando componentes biológicos, que los voy a explicar en detalle, o con componentes térmicos, ¿cierto? A altas temperaturas, incinerar los residuos industriales y aprovechar esa energía, por ejemplo, para otro proceso, etc. Y dentro de los tratamientos con componentes biológicos, en general hablamos de dos tipos de aeróbicos, en el cual el oxígeno está presente, o anaeróbico, cuando no hay oxígeno presente. Y el aeróbico lo utilizamos en aguas que tienen alta carga orgánica, que tienen materia orgánica, aguas con colorantes, con cianuro o con contenido de amonio. Y el anaeróbico también lo podemos utilizar para aguas y sólidos con carga orgánica o con alto contenido de fósforo. Esto depende si es anaeróbico o aeróbico del tipo de microorganismos que vayamos a utilizar para hacer el tratamiento. Y también ustedes habrán escuchado esto de la economía circular, que tiene que ver con aprovechar mejor los nutrientes, los sustratos y los productos desde un ciclo biológico con un ciclo técnico. Tratar de generar menos desechos, menos residuos. Entonces, en la naturaleza, los ciclos de la materia son circulares. Entonces, los residuos de un organismo se convierten en un valioso recurso para otras especies. Y si pensamos en profundidad sobre este hecho, nos encontramos con un amplio espectro de posibilidades que nos permite rediseñar la forma en que hacemos las cosas. Y entonces, sí es como pensamos en el concepto de la economía circular, que se centra en la necesidad de reducir la pérdida de material y los residuos generados durante la producción y el consumo. Y también reducir la demanda de recursos y para disminuir el consumo de energía y para disminuir también los impactos ambientales. En la economía circular dividimos los componentes en dos grupos, en los nutrientes biológicos y los nutrientes técnicos. Los nutrientes biológicos mayormente son biodegradables y son alimentos de la biosfera, porque como que todo vuelve a la tierra. Todo vuelve hasta cuando, o sea, se pueden reutilizar varias veces en distintos procesos hasta que ya no tienen ningún valor y se quedan en la tierra como un desecho biológico, pero que puede ser degradado. En cambio, los nutrientes técnicos son componentes tecnológicos que no son aptos para los seres vivos, o sea que no son fáciles de degradar por los seres vivos, y por lo tanto la idea es poder reutilizarlos la mayor cantidad de veces que podamos. Entonces, si los vamos a reutilizar, necesitamos, por ejemplo, si un producto se rompe, necesitamos tratar de arreglarlo o sacar las partes que todavía funcionan y así poder ensamblar de nuevo un componente que funcione al mezclarlo con materias primas nuevas o reutilizando materiales que vengan desde un ciclo biológico, etc. Entonces, acá hay una comunicación entre el ciclo técnico y el ciclo biológico. Entonces, la idea de esto es utilizarlos muchas veces, los productos técnicos, favoreciendo la reutilización de los materiales y también tratando de ahorrar energía. Otro ejemplo es el tratamiento biológico de residuos industriales, son los lodos activados. Los lodos activados se producen en empresas como ENAP,
en CMPC o en plantas de tratamiento de aguas servidas, como la planta de la Farfana que vemos acá. Luego de pasar unos procesos previos de las aguas residuales en el cual se apartan los materiales más gruesos que llegan en los desechos, se separan plásticos, ramas y todos los residuos que puedan venir en las aguas residuales, o sea, en las aguas que llegan a la Farfana. Lo que se hace es pasar estas aguas previamente tratadas a una planta en un embalse en el cual se le agrega aire por debajo. Esta piscina contiene lo que se llaman los lodos activados. Se llaman lodos activados porque contienen gran cantidad de materia orgánica y también contienen bacterias. Estas bacterias son bacterias aeróbicas porque necesitan aire y pueden consumir y degradar la materia orgánica que está acá. Luego estos lodos, después de haber reaccionado con las bacterias y haber descompuesto la mayoría de los compuestos orgánicos, pasan a un decantador, en el cual en el decantador van a decantar los materiales más pesados y estos lodos pueden volver a ser tratados en estos reactores de lodos activados y el agua que ya está más clarificada, que ya está tratada, pasa al siguiente tratamiento. Entonces en eso consisten los lodos activados, que son lodos, los residuos que vienen de una planta de tratamientos de aguas, en la cual las bacterias, por ayuda de la presencia de oxígeno, descomponen la materia orgánica. También tenemos otro tipo de residuos industriales en el cual también participan bacterias o microorganismos y es la producción de biogás, y en este caso es un proceso anaeróbico. Existe un digestor anaeróbico, el cual se alimenta de desechos que pueden ser de origen ganadero, de cultivos o de aguas con desechos, o también de desechos de alimentos, en el cual este digestor anaeróbico también hay bacterias y microorganismos que pueden degradar la materia orgánica y como resultado producen biogás. Y este biogás se puede aprovechar para producir calor o para producir electricidad. O también se puede producir biometano, que se utiliza como combustible o como gas natural. Y lo que va quedando en el digestor se conoce como digestato y puede tener una calidad adecuada para ser utilizada como fertilizante o para el ganado. Entonces, estos son distintos procesos en los cuales se utilizan microorganismos para generar menos desechos o para incluso generar nuevos compuestos que puedan ser reutilizados. Entonces, aquí es donde tratamos de utilizar la economía circular para botar la menor cantidad de desechos posibles. Y otro ejemplo que habíamos visto antes también es la biolexiviación, en la cual se utilizan bacterias que son capaces de recuperar cobre de baja ley, cobre que no es posible recuperar por otros procesos porque no es o económicamente rentable o técnicamente es difícil de hacer. Y estas bacterias tienen la capacidad de extraer el cobre que está en las rocas y hacerlo soluble. Y así este cobre puede pasar a una piscina que está de esta manera, en el cual está soluble y se puede recuperar este cobre que antes iba a ser un desecho. Y esto se hace en varias minas en Chile, como las que están mencionadas acá. Y otro proceso que digamos que no es un proceso deseado, pero que es importante en la industria, es la biocorrosión, en la cual los microorganismos pueden corroer los materiales que se utilizan en una industria. Entonces, estas colonias de microorganismos que se crean o que viven en la superficie de distintos materiales pueden causar corrosión y pueden debilitar los materiales de alguna máquina o de alguna estructura. Y en minería se trabaja mucho con compuestos ácidos o bacterias que producen muchos ácidos o que pueden oxidar el hierro y hacen, por lo tanto, al oxidar el hierro van corroyendo los materiales y esto genera muchas pérdidas en la minería, pérdidas económicas. Bueno,
esos fueron los contenidos de la clase. Ahora les quiero hablar un poco sobre el proyecto del curso. Este proyecto es la investigación sobre un tema relativo a la biología o a la ingeniería y tiene que incluir un análisis ético de este tema. Para esto ustedes tienen que construir un póster científico en grupo de 4 o 5 personas, que es el mismo grupo con el que han estado trabajando, y se va a entregar vía cursos la semana 15. Un póster científico tiene esta estructura. Va a haber un video que les voy a subir a continuación, el cual lo explica con más detalle. En general, un póster científico tiene el tamaño como de una cartulina grande, como de 1,20 m por 90 m, y se pegan en paneles en una sala en la cual están todos reunidos y cada uno se para al lado de su póster e interactúa con distintas personas que están interesados en saber sobre tus resultados. Entonces alguien se acerca, lee tu póster, lee la introducción y tú tienes que estar cerca por si ellos tienen alguna pregunta o puedan discutir sobre algún resultado o tenga algún comentario que darte. Entonces un póster científico tiene primero un título, tiene a continuación los integrantes del trabajo, tiene la primera sección corresponde a la introducción, luego una sección que contiene los resultados y la discusión, y por último una sección que contiene las conclusiones y las referencias. En el encabezado se pone el logo del departamento o el logo de la universidad en que ustedes están trabajando o para la cual están haciendo la investigación, el título, que tiene que ser un título conciso y llamativo para que alguien tenga ganas de leer su póster, tiene que indicar los integrantes del grupo y los datos del curso o la institución a la cual ustedes están participando. Luego, en la introducción se introduce el tema, obviamente, se contextualiza al lector sobre cuál es el contexto que engloba el tema escogido y se explica por qué ese tema es importante en la actualidad. Entonces, la introducción no es solamente buscar información y pegarla acá, sino que es tratar de dar un énfasis de por qué es importante estudiar este tema o este fenómeno. En la introducción también se puede incluir alguna imagen. Luego viene la etapa de resultados y discusión, en la cual se exponen los resultados que ustedes obtuvieron al investigar sobre un tema y se desarrollan los argumentos y los contenidos que requieran un análisis. Entonces, luego de haber hecho una introducción, de haber buscado cuál es el contexto del tema de investigación, ustedes pueden elegir ciertos puntos que sean los más importantes para comentarlos acá en los resultados de la discusión. O sea, ustedes pueden decir que el resultado de su investigación, de todo lo que analizaron para la introducción, ustedes creen que estos 3 puntos, por ejemplo, son fundamentales y tienen que decir el por qué. Y eso tiene que ver con la discusión. También pueden agregar figuras que apoyen a sus resultados, que hagan que sean más fáciles de entender. En este caso, ustedes para este póster tienen que poner 3 ejemplos de aplicación con respecto al tema de investigación que eligieron. Tienen que explicar ventajas y desventajas y posibles problemas técnicos que puedan tener. Y también muy importante, es hacer el análisis ético de los alcances del tema que eligieron. Luego, el coordinador del curso va a subir 24, creo que son 24 videos con 24 temas distintos y ustedes pueden elegir el que les parezca más interesante. Y sobre ese tema van a construir el póster. Les vamos a dar más información de esto a medida que vayamos desarrollando la próxima semana. ¿Ok? Entonces después vienen las conclusiones, en el cual es una síntesis de las ideas más importantes que surgen a partir del análisis que ustedes realizaron en la sección de resultados y en la sección de la introducción. Las conclusiones las conclusiones nunca se pone información nueva, sino que se concluye con respecto a la información que ustedes ya presentaron en las secciones anteriores. Otra cosa muy importante es agregar las referencias. Las referencias tienen que ser
referencias serias, no pueden sacar información de Wikipedia ni de páginas como El Rincón del Vago o páginas que no se explique claramente quién asume la responsabilidad del contenido publicado. Entonces, la idea es que ustedes usen referencias científicas, que vayan a buscar en publicaciones, que busquen en libros, y no que estén buscando en blog o en libros en videos de YouTube que alguien explicó alguna cosa, sino que tienen que ir a la fuente, tienen que seguir el método científico para hacer este póster y no pueden replicar información de la cual no pueden confiar. Para el proyecto en general, no pueden copiar y pegar información directamente de la fuente. Ustedes pueden basarse en algo que esté escrito en otra publicación, pero tienen que redactarlos con sus propias palabras, utilizando un lenguaje técnico y formal. ¿Okay? Otra cosa importante es que para nombrar organismos tienen que utilizar su nombre científico y se escriben en cursiva. La primera letra del nombre se escribe con mayúscula y se abrevian de la siguiente forma. La primera letra con mayúscula, punto, y el segundo nombre, digamos. Por ejemplo, Escherichia coli se pone E. coli. Saccharomyces cerevisiae se pone S. cerevisiae. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos formatos para nombrar los organismos. Y la idea de un póster es que sea llamativo, que sea bonito, por lo tanto, usen todas sus habilidades como diseñadores. Traten de no usar mucho texto, porque a nadie le parece atractivo si un póster es solamente texto. Traten de hacer figuras, de hacer tablas, de hacer gráficos, cosas así que llamen la atención y que sean más fáciles de explicar que tener que leer un texto muy largo. Y tampoco es necesario que si ustedes ya explican algo en el texto, lo expliquen de nuevo en la figura. El espacio igual es limitado, entonces tienen que elegir. O ponen una figura a veces o ponen un texto. Es importante que en los pósters uno pone solamente la información más importante. Y a pesar de que tenemos distintos profesores en las distintas secciones, todos estamos coordinados, tenemos un coordinador en común y conversamos siempre, entonces no se copien entre secciones porque lo vamos a saber, ¿ok? Y la idea es que ustedes ya son grandes, están en la universidad y copiar no les favorece nada. O sea, la idea es que ustedes aprendan con el desarrollo de este trabajo y si se copian en verdad no van a aprender nada y esa no es la idea. Cualquier duda ustedes nos pueden mandar mails a mí o a los auxiliares, pueden postear en el foro y así podemos ir resolviendo las dudas entre todos. Y acá vemos algunos de los ejemplos de los temas que tenemos, por ejemplo, implantes biónicos, biocombustibles, biomimética, terapia génica, técnicas de edición de genomas como CRISPR-Cas, la industria farmacéutica, nueva droga y tratamiento, biomateriales, etc. Entonces ustedes luego les vamos a subir los videos en los cuales se va a explicar cada uno de los temas y a partir de eso ustedes pueden construir el póster, donde tienen que explicar posibles aplicaciones de estos temas, cuáles son problemas que podrían tener en su implementación, ventajas y desventajas y cuál es el contexto bioético con respecto a estos temas, cuáles son sus posibles limitaciones bioéticas, o sea, sus posibles limitaciones al considerar la bioética. Y bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro cómo va a funcionar el proyecto del póster y si no, lo vamos a ir conversando a lo largo del semestre. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Adiós.